original. Tiene que ver con el lema de nuestro summit, de nuestro congreso. Vestíos de la armadura de Dios. Ahora, cuando hablamos de armadura, estamos hablando de ejércitos y soldados, de una batalla, de una guerra. Pero hay otra forma en que también la Biblia lo esboza, y es usar el manto para cubrirnos de Jesús. Son dos ideas paralelas. Vestirse con el manto de Jesús es lo mismo que vestirse de la armadura de Jesús. Solo que uno es en el contexto de la lavandería, mantener el manto limpio, mientras que el otro símbolo tiene que ver con batallar y ganar la guerra contra Satanás. Pero últimamente ambos significan vestirse de Cristo Jesús, con el manto o con la coraza. Ahora vamos entonces a la página número 1 de nuestro manual. Ustedes van a poder seguir de cerca lo que estamos estudiando. Podría haberlo proyectado en la pantalla, pero cuando yo lo proyecto en la pantalla, ustedes cuando se despierten mañana a la mañana no van a recordar nada de lo que vieron en la pantalla. Mientras que si tienen algo escrito, lo pueden llevar a su casa, lo pueden repasar, le pueden añadir, le pueden quitar, y entonces van a recordarlo mucho más tiempo. La introducción tiene que ver con la sexta plaga de las 7 que se describen en el libro de Apocalipsis. Las primeras 5 plagas son estas. 1, llagas malignas. 2, el mar se convierte en sangre. Número 3, los ríos y las fuentes de aguas se transforman también en sangre. La cuarta plaga es cuando el sol brilla con un intenso calor y destruye toda la vegetación. Y luego la quinta plaga es una oscuridad tenebrosa que cubre toda la tierra. Estas plagas son para los impíos, para Babilonia. Ahora quiero que noten la sexta plaga. Vamos a hablar en nuestra presentación esta noche y mañana también de la sexta plaga. Apocalipsis 16, y vamos a leer el versículo 12, y ustedes notarán que yo he insertado en corchetes, he insertado algunos comentarios para ayudarles a entender mejor. Lo que está en corchetes no está en la Biblia, son mis explicaciones de los textos que estamos tratando. ¿Está claro ese punto? Ahora, vamos a leer empezando en el versículo 12, y estoy leyendo de la Reina Valera revisada. Dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ahora, ese no es el río en Irak. En Apocalipsis estamos tratando símbolos. El Éufrates es el río hasta el sol de hoy de Babilonia. Es decir, el río Éufrates no es el que es en Irak, el río Éufrates es simbólico. Ahora, ¿qué simboliza o qué representa el Éufrates? Sobre el cual se sienta Babilonia, sobre quien van a caer las 7 postreras plagas. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas, las aguas del Éufrates, ¿qué pasó con ellas? Se secaron. El Éufrates era el baluarte de la Babilonia antigua. Mientras el río fluía, no podía caer Babilonia. Pero cuando se secaron las aguas, Babilonia cayó en una noche. Ahora, las aguas representan, según lo que seguimos leyendo, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron. ¿Y qué son las aguas? En un momento vamos a ver qué son las aguas. Se secaron para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Las aguas se secan para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente.
Ahora, ¿qué representan las aguas? Ustedes saben que representan las aguas del Éufrates, sobre el cual se sienta Babilonia. Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, mientras los pueblos y las muchedumbres apoyan a Babilonia le va bien. Pero cuando las muchedumbres le quitan su apoyo, las aguas se secan y Babilonia cae. ¿Está claro esto? Ok. Ahora, vamos a notar que antes de la batalla de Armagedón, antes de las plagas, Satanás va a reunir en todo el mundo a sus ejércitos, a sus soldados. Apocalipsis 16, 13 y 14, escuchen bien, muy importante la secuencia aquí. Los versículos 13 y 14 nos retrasan o nos retroceden en el tiempo a eventos antes de cerrarse la puerta de la gracia. Es decir, la sexta plaga es después de cerrarse la puerta de la gracia. Pero los versículos 13 y 14 nos retroceden al tiempo cuando Satanás reunió a sus ejércitos y Dios reunió los ejércitos de él. Así que los versículos 13 y 14 no están en orden con el versículo 12. Ocurren antes de que caiga la sexta plaga, antes de cerrarse la puerta de la gracia. Noten lo que dice Apocalipsis 16 y el versículo 13 y el versículo 14. Y vi salir de la boca del dragón, es símbolo de los poderes civiles del mundo, y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El poder papal. Muy bien. Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata, que hace lo que la iglesia romana le dice. Y dice, salen de la boca del dragón, la bestia, el falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, ¿qué es lo que sale de la boca? Lo que sale de la boca son palabras, enseñanzas. Es decir, las enseñanzas del dragón, la bestia y el falso profeta son representadas por, como dice aquí, sale de su boca 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, el propósito de los 3 espíritus inmundos que salen de la boca de los 3 poderes finales, su propósito, vamos a ver, es reunir a todo el mundo a los ejércitos de Satanás. Ahora, ¿qué son espíritus inmundos? Según la Biblia, ¿qué eran los espíritus inmundos que echaba Jesús? Demonios, ángeles caídos, los ángeles de Satanás. Eso es importante, porque dice, ¿qué es lo que el dragón, la bestia y el falso profeta van a hacer cuando sale de su boca enseñanzas de demonios? ¿Cuál es el propósito? Sigue diciendo, salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van ¿a dónde? A los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Con qué propósito? Para reunirlos para la batalla. ¿Cuál batalla? ¿Cómo se llama la batalla? Armagedón. Satanás reúne a través del dragón, la bestia, el falso profeta y 3 mensajes angélicos de ángeles caídos. El propósito es reunir a todos los reyes de la tierra en todo el mundo para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, hay 3 ángeles malignos cuyo propósito como emisarios del dragón, la bestia y el falso profeta tiene la función de salir a los reyes de toda la tierra y el mundo para reunirlos para la batalla final contra Dios en la persona de su pueblo. Ahora, el Espíritu de Profecía confirma que los versículos 13 y 14 ocurren antes de cerrarse la puerta de la gracia, antes de caer las plagas. Es decir, versículos 13 y 14 suceden antes que el versículo 12. Y en Apocalipsis es muy común esto. Si nosotros no entendemos la secuencia, vamos a estar completamente perdidos en estudios del libro de Apocalipsis. Porque Apocalipsis no está en orden cronológico.
corre en ciclos y se adelanta y luego se atrasa. Y tenemos que saber cuándo se adelanta y cuándo se atrasa. Ahora, fíjense lo que escribió la sierva del Señor. Esto se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7. El presente, ¿cuándo? El presente es un tiempo solemne y temible para la iglesia. Está hablando de ahora, ¿sí o no? ¿La puerta de la gracia está abierta ahora? Sí. Los ángeles ya están ceñidos esperando el mandato de Dios para derramar sus copas. ¿Han derramado sus copas todavía? No, ¿están qué? Esperando. Entonces, ¿esto sucede cuándo? Esto sucede antes de cerrarse la puerta. Porque cuando los ángeles derramen sus copas, ya la puerta de la gracia se ha cerrado. Así que dice, el presente es un tiempo solemne y temible para la iglesia. Los ángeles ya están ceñidos esperando el mandato de Dios para derramar sus copas de ira sobre el mundo. Ángeles destructores son los tres espíritus malignos. Ángeles destructores están emprendiendo la obra de venganza. Pues el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente. ¿Se ha retirado todavía? No, no se ha retirado todavía. Ella está hablando de ahora, antes de cerrarse la puerta. Así que dice, pues el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Ahora escuchen, Satanás también está reuniendo sus fuerzas del mal. ¿Cuántas reuniones hay entonces? Hay 2 reuniones. 3 ángeles reúnen los que están del lado de Dios y 3 ángeles malos reúnen a los demás en el lado de Satanás. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía, Satanás también está reuniendo sus fuerzas del mal. Saliendo, ahora ya va a citar Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Dice, yendo a los reyes de la tierra y todo el mundo para reunirlos bajo su bandera, para ser entrenados para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces los versículos 13 y 14 se aplican a cuándo, antes o después de cerrarse la puerta. Antes. ¿Y el versículo 12? La 6ª plaga. Después. Ahora, miremos el versículo 15. Ya hemos visto el versículo 12, 13 y 14, las 2 reuniones. Ahora vamos a mirar el versículo 15. Mientras los 3 ángeles malignos están reuniendo a los impíos durante el tiempo de gracia, Jesús le advierte a su pueblo que haga ¿qué cosa? Que guarde sus vestiduras. Ya lo vamos a leer. Para que no se reúnan en el lado equivocado para la batalla final. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios para no caer en el lado equivocado? Tiene que guardar ¿qué? Tiene que guardar sus vestiduras. No recibir sus vestiduras. Guardar las que recibió. Mantenerlas limpias. Sigue diciendo las versiones en inglés. En español no conseguí ninguna, pero en inglés hay varias. El English Standard Version, New American Standard Bible, New English Translation, Revised Standard Version, colocan este versículo en paréntesis. El versículo 15 es un comentario parentético que rompe el desarrollo de los versículos anteriores y del versículo subsiguiente. Es una advertencia de Jesús. Ahora, hay una Biblia que se llama la Biblia de la letra roja, donde todas las palabras de Jesús que él habló están en letra roja. Saben que la última vez que Jesús habla en Apocalipsis, según la Biblia de letra roja, es Apocalipsis 22 y el versículo 7. Y antes de eso, habló por primera vez en Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 21. Es decir, entre Apocalipsis 3:21 y 22:7, Jesús no habla. Solo en esos 2 lugares. Yo pregunto entonces, ¿creen ustedes que esto debe ser una declaración importante? Viene de los mismos labios del Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer el versículo.
Recuerden, lo que está diciendo aquí es, cuando venga esta reunión, 3 ángeles malignos reuniendo a los impíos en el ejército de Satanás, está diciendo, cuando venga ese momento, asegúrense de que ustedes están en el lado correcto, de que escogieron el lado correcto mientras la puerta estaba abierta, porque después que se cierra no pueden. Noten lo que dice el versículo. Jesús está hablando aquí. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que, todas estas palabras las vamos a estudiar en detalle. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande ¿qué? Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, Satanás está reuniendo su ejército y Dios dice, yo estoy reuniendo el mío. Satanás con 3 ángeles malignos y Dios con 3 ángeles santos haciendo una reunión. Asegúrate de que estés en el lado correcto en esa reunión. Pero para estar en el lado correcto, tienes que guardar tus vestiduras, tienes que velar, porque el Señor Jesucristo viene como ladrón. ¿Están conmigo? Ahora vamos al versículo 16 y vamos a empatarlo con el versículo 14, porque el versículo 16 en realidad está hablando del lugar a donde Satanás reúne a su gente. Vamos a leer el versículo 14 nuevamente y luego vamos al 16. Dice en el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Bueno, yo tengo aquí reunirlos, congregarlos. ¿Para congregarlos? ¿Para qué cosa? Para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cómo se llama esa batalla? Ahora vamos al versículo 16. Y yo agregué aquí en corchetes porque pertenece. Y los 3 espíritus malignos, ¿los qué? Oh, los congregó, los reunió. Así que aquí nos va a decir dónde va a ser qué. ¿Dónde va a ser la batalla? Pero el versículo 15 es una advertencia entre donde se dice que los 3 ángeles impíos están congregando a su gente y el versículo 16 donde dice los congregó en Armagedón. ¿Están conmigo o no? Vale la pena tener el manual, ¿verdad que sí? Así que dice, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y la palabra Armagedón viene de 2 palabras hispanas, 2 palabras griegas también. Har, que significa monte, y Moged, que significa congregación. Se reúne en el monte de la congregación. ¿En qué lugar está reuniendo Satanás a los impíos? Los está haciendo en el monte de la congregación. ¿Y quién es el monte de la congregación? ¿Cuál congregación? ¿La congregación de quién? La congregación de Dios, porque Dios también congregó a su gente. Ahora vamos entonces a mirar este cuadro que tenemos en la página 3. ¿Quién es el líder de los justos? Miguel, el gran príncipe. ¿Quién es el líder de los impíos? Satanás. Hay 3 ángeles ¿qué? Santos en el lado de Dios, 3 ángeles malignos en el lado de Satanás. Los 3 ángeles santos reúnen al ejército de Cristo, mientras que los 3 ángeles malignos reúnen al ejército de Satanás. Los fieles siguen al Cordero, mientras que los impíos andan en pos de la bestia. Los santos adoran al Creador, mientras que los impíos adoran a la bestia. Los que siguen a Dios reciben el sello protector de Dios, mientras que los impíos reciben la marca protectora de la bestia. Y los fieles son reunidos
en el monte de la congregación, que es Sión. No es el Sión allá en Tierra Santa. El monte Sión era donde se congregaba el pueblo de Dios para adorar a Dios. Y eso va a pasar a nivel de todo el mundo. Todo el mundo, todos los fieles de Dios en todo el mundo están en Sión. Simbólicamente, no literalmente. Y Satanás reúne a sus ejércitos alrededor del monte de Sión. ¿Con qué propósito? ¿Para adorar a Dios? No, para acabar con los que están reunidos en el monte de la congregación, los que tienen el sello de Dios. Ahora, ¿para quién es especialmente el mensaje del versículo 15? Guardar las vestiduras, velar. ¿Para quién es especialmente? Yo creo que eso es especialmente para los luteranos, los bautistas. Vamos a notar que hay otro versículo en Apocalipsis que usa una terminología muy similar. El mensaje a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3. Vamos a leer ese versículo para ver si tiene alguna relación con la advertencia del versículo 15. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico. ¿Y qué más? Y vestiduras blancas. ¿Para qué? ¿El 16:15 tiene vestiduras blancas? Sí. Así que dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza. ¿Eso está también en el 16:15? Ajá. No se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿A cuál iglesia le está advirtiendo a Jesús que guarde sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza? La Odisea. Y la Odisea son los testigos de Jehová. ¿Quién es la Odisea? No lo digo con orgullo. La Odisea se aplica a todo el mundo cristiano. Pero la sierva de Dios dice que se aplica especialmente a los adventistas del séptimo día. Fíjense esta cita de la hermana White. Los que están en peligro de hallarse desnudos son los adventistas. Eso es solemne y preocupante. Fíjense lo que dice en Mensajes Selectos, tomo 2. El mensaje a los laodicenses es aplicable a los adventistas del séptimo día que han recibido gran luz y no han andado en la luz. Escuchen bien, cuando la Biblia usa la palabra andar o caminar, simbólicamente tiene que ver con nuestra conducta. El que dice estar en Cristo debe andar como Él anduvo. Su conducta debe ser la conducta de Jesús. Y es interesante que en Apocalipsis 16:15, para que no ande desnudo, ¿será que hay algo que ver aquí con la conducta? Sigue diciendo, son aquellos que han hecho una gran profesión, pero no han seguido paso a paso con su líder. Los que serán vomitados de su boca, al menos que se arrepientan. Vomitar de la boca es lo mismo que zarandear. Son dos formas de describir el mismo evento. Cristo dice, si no te arrepientes, te voy a vomitar. Es decir, te voy a zarandear. Entonces, ¿qué es lo que va a causar el zarandeo? ¿Quiénes son los que van a sufrir el zarandeo? Los adventistas del séptimo día. Así que esto que estamos haciendo aquí este fin de semana es muy importante, porque no es para los de afuera primordialmente, aunque para ellos también. La hermana Joy dice que en sentido general todo el mundo cristiano va a estar en una condición laodicense, menos el remanente. Pero dice que especialmente la iglesia adventista. Ahora vamos a leer la siguiente cita de la hermana White, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, a donde ella dice que el mensaje a la iglesia de la Odisea es lo que va a causar el zarandeo.
Y recuerden que el mensaje a la Odisea dice: guarda tus vestiduras para que no andes desnudo y vean tu vergüenza. Dice así: la hermana White está en visión y le habla a su ángel. Preguntó el significado del zarandeo que había visto. Y se me mostró que sería causado por el testimonio directo que demanda el consejo del testigo fiel a los laodicenses. Esto tendrá su efecto sobre el corazón del que lo reciba y lo llevará a levantar en alto el estándar y proclamar la verdad directa. Algunos no soportarán este testimonio directo, es decir, no van a soportar el mensaje a la iglesia de la Odisea. Se levantarán contra él y esto causará un zarandeo entre el pueblo de Dios. Esto es muy importante lo que estamos estudiando. ¿Necesitas una aplicación de streaming centrada en la fe y al alcance de tu mano? Conoce la aplicación de Zoom TV. Imagina esto: cada serie de teología que hemos producido en el canal y que tanto te gusta, lista para ser vista en cualquier momento y en cualquier lugar. La aplicación de Zoom TV no es solo otra aplicación de streaming, es tu compañera digital para descubrir verdades bíblicas asombrosas. Descarga la aplicación de Zoom TV hoy mismo. Décadas de estudio e investigación al alcance de tu mano. Ahora, analicemos un poco más detalladamente el versículo que está en paréntesis. Estamos en la página 5 del manual. Recordamos que Apocalipsis 16 y el versículo 15 es una declaración entre paréntesis que interrumpe el desarrollo de los eventos entre los versículos 14 y 16. El versículo 15 le está advirtiendo a aquellos que profesan ser cristianos que se acerca el tiempo cuando Babilonia va a recibir las plagas y que deben colocarse del lado correcto antes que esto suceda. Así que el versículo 15 anima a la última generación. Escuchen bien, esta advertencia es para la última generación. Le advierte a la última generación de fieles a prepararse para el cierre de la puerta de la gracia y a reunirse en el lado correcto mientras la puerta de la oportunidad está abierta. Esta advertencia especialmente al tiempo cuando se derrame la lluvia tardía y se proclama el fuerte pregón. ¿Han oído hablar de la lluvia tardía, el fuerte pregón? Este versículo 16-15 se aplica a ese tiempo. Y usted dice, ¿cómo sabemos que se aplica a ese tiempo? Dos razones. Número uno, la advertencia de Jesús viene, escuchen esto, la advertencia de Jesús aparece en el contexto de la obra del dragón, la bestia y el falso profeta que intentarán acabar con el remanente. ¿Eso es verdad o no? Lo leímos en el versículo 13. Es el tiempo del dragón, la bestia y el falso profeta. Tiene que ser al final de la historia, porque esos no existieron a través de toda la historia de la iglesia cristiana. En segundo lugar, escuchen esto muy importante, Jesús no le advertiría a su pueblo que esté del lado correcto cuando se derramen las plagas si no fueran a estar vivos. No sé si ustedes están entendiendo este punto o no. ¿De qué valdría decir? Reúnanse en el lado correcto para que no les vengan las plagas si no hay posibilidad de que caigan las plagas sobre ellos. Esto es para la última generación, especialmente. Y nos estamos preparando ahora para ese tiempo. Ahora vamos a la página número 6. Vamos a leer el versículo 14. Vamos a pasar por alto el 15 y vamos a continuar con el 16 para que ustedes vean que lo que tenemos ahí en el versículo 15 es un paréntesis. Dice, porque son los tres ángeles malévolos, espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, ahora viene la palabra clave, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los están reuniendo
para la batalla final. Ahora saltemos al versículo 15 y vamos al 16. Y los reunió. ¿Ven la conexión? Los reunió a los reyes de la tierra y todo el mundo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿A dónde va a ser la batalla final? En Armagedón. Ahí Satanás está reuniendo a todos sus seguidores, todo su ejército los está reuniendo para esa batalla final. Y la hermana White dice claramente que no es una batalla directamente contra Jesús, sino es una batalla contra Jesús en la persona de su pueblo. ¿Recuerdan la experiencia de Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la voz viene del cielo. Y Pablo está pensando, bueno, pero si yo voy a Damasco, ¿esa voz de dónde viene? Y entonces él dice, dime quién eres para que yo sepa a quién estoy persiguiendo. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Saulo no estaba persiguiendo directamente a Jesús. Estaba peleando contra el pueblo de Jesús y al pelear contra el pueblo estaba peleando contra Jesús. Esa es la batalla de Armagedón. No crean que la batalla de Armagedón, Cristo viene con sus ángeles y los impíos les están disparando armas nucleares. No. Es una batalla contra los que están reunidos en el monte de la congregación, contra los fieles de Dios. ¿Está claro este pasaje? ¿Sí? ¿Hay alguien allá afuera? Esto es crucial para todo lo demás que vamos a estudiar. Ahora vamos a mirar más detenidamente los elementos del versículo 15. Los componentes, podríamos decir, del versículo 15. Vamos a leerlo de nuevo. He aquí yo vengo. Tenemos que ver a qué venida se refiere eso. Jesús está hablando. He aquí yo vengo como ladrón. Eso lo tenemos que desempacar también. Luego el que vela. Ese es el segundo punto, el que vela. Bienaventurado el que vela. Ahora viene otro elemento. Y guarda. Tenemos que ver qué significa guardar. ¿Guardar qué? Sus vestiduras. ¿Para que no ande qué? Tenemos que ver qué significa andar desnudo. Y vean su vergüenza. ¿Qué significa eso? Vean su vergüenza. Vamos a estudiar cada una de estas frases y conceptos individualmente. Hablemos primero de la venida de Jesús como ladrón. Dice, he aquí yo vengo. Guarda tus vestiduras, manténlas blancas. No está hablando de cuando recibimos la vestidura, porque recibimos la vestidura cuando recibimos a Cristo, que nos cubrió con su vestidura. Lo que está diciendo el texto es que hay que mantener esa vestidura blanca. Eso es lo que significa guardar. Hablemos de la venida como ladrón. La mejor manera de entender esto es recurriendo a Mateo 24. Es el texto que mejor lo explica. La venida de Jesús como ladrón no es su segunda venida. Es cuando se cierra la puerta de la gracia. Esa es la venida del ladrón. Vamos a leer Mateo 24, 37 al 39. Y quiero que noten que hay dos puntos de tiempo claves en estos versículos. Jesús está comparando lo que pasó en el diluvio con lo que va a pasar en el futuro, en conexión con su venida. Dice así, mas como en los días de Noé, así será. ¿Ven la comparación? Lo que pasó en los días de Noé, lo que va a pasar. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días, ¿cuándo? No en el diluvio, como en los días antes del diluvio. ¿Todavía la puerta estaba abierta antes del diluvio? ¿La puerta estaba abierta? Sí. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Eso significa que estaban llevando adelante su vida rutinaria. La vida común y corriente. Hasta el día en que Noé, ¿qué?
el primer punto de tiempo. Cuando Noé entró en el arca. Y luego dice, y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? ¿Los salvos o los perdidos? Los perdidos no entendieron algo. No entendieron hasta que vino ¿qué? Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo pregunto, ¿cuándo se perdieron los impíos antes del diluvio? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Cuando se cerró la puerta. Los salvos estaban seguros adentro, no se podían perder. Y los que estaban afuera no se podían salvar cuando la puerta se cerró. Pero el problema es que la gente de afuera estaba durmiendo. El antónimo de dormir es estar despierto, viendo lo que está pasando en el mundo y colocándose en el lado correcto en el gran conflicto. Así que dice, no conocieron, los impíos no conocieron hasta cuándo. Hasta cuándo vino el diluvio, pero para ese tiempo ya era demasiado tarde. Yo pregunto, ¿va a haber un tiempo de angustia para el pueblo de Dios? Después que se cierre la puerta, cual nunca se ha visto. La hermana White dice que los impíos se reunieron alrededor del arca después que se cerró la puerta con una violencia que no habían tenido antes. Y la fe de los que estaban adentro fue severamente probada, dice la sierva de Dios. Imagínense, pasa un día, nada, 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6, 7 días, porque empezó a llover temprano, el 8º día, y nada. ¿Creen que la fe de Noé y su familia fue severamente probada? Y los impíos afuera, cada día más altaneros. Los de afuera no sabían que su puerta se había cerrado y ya no se podían salvar. Eso fue lo que no conocieron. Así será también que la venida del Hijo del Hombre. Pero no está hablando de la segunda venida. Está hablando del momento cuando se cierra la puerta. Porque como sucedió allá, va a suceder en el futuro. Ahora quiero leerles un pasaje de Marcos 13. Estamos en la página 8. Marcos 13 y los versículos 33 al 37. Muchos de estos textos nosotros los hemos tratado mal. Muchos de estos textos los hemos entendido mal, aún como adventistas. Dice allí, Jesús está hablando, mirad, y luego ¿qué dice? Velad, ¿y qué más? Y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿La segunda venida? No. Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos, eso es cuando Jesús se fue al cielo, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los miembros de la iglesia. Y cada uno su obra, el Espíritu Santo le dio un don a cada uno para que se ocupe antes que Jesús venga. Y al portero, que es el dirigente de la iglesia, mandó que velase. Luego Jesús dice en el versículo 35, velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Yo estoy seguro que si ustedes le preguntaran a la mayoría de las iglesias, ellos dirían que eso es la segunda venida. Porque dice vendrá. Pero dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle, que es el antónimo de velar, no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Déjeme darle un ejemplo. Supongamos que ustedes viven aquí arriba, donde baja mucho la temperatura en la noche. Y ustedes después de un día largo de trabajo llegan a la casa cansados porque han hecho trabajo físico y se sientan en la silla más cómoda que tienen a ver las noticias en la televisión, se quedan medio dormidos.
dice, me voy a acostar. Y se acuesta. Se pone las cobijas calienticas, porque bajó el termostato de la casa. ¡Wow! ¡Qué cómodo! Y cuando está debajo de las cobijas calientico, dice, se me olvidó trancar la puerta. Salirme de debajo de esta cobija con este frío. Yo llevo 25 años viviendo en esta casa y nunca ha venido el ladrón. Y se queda debajo de la cobija, durmiendo. A que no adivinan qué sucede a la 1 de la mañana. Y llega el ladrón. ¿Y la gente de la casa está qué? No están velando, están durmiendo. ¿Cuándo descubren los que están en la casa que llegó el ladrón? Cuando se despiertan, pero ya es demasiado tarde. Eso es lo que significa cuando dice que Jesús viene como ladrón. No es que Jesús es un ladrón. Es el aspecto sorpresa, porque la gente no está velando. ¿Entienden esto? Ahora, ¿saben algo? No solamente debemos velar para estar listos cuando se cierre la puerta de la gracia para el mundo. Si llegásemos a morir esta noche, ya la puerta se cerró. Así que hay que estar velando todo el tiempo. Hay que estar listos todo el tiempo, a todo instante, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá, en el momento de la muerte o cuando se cierra la puerta de la gracia para todo el mundo. Ahora voy a leerles una cita. Esta es una cita larga del Espíritu Profecía y no me gusta generalmente leer algo tan largo, pero lo bueno es que ustedes lo tienen para leerlo también. Así que dice lo siguiente. La hermana Vaya está hablando del pasaje que leímos de Marcos, que hay que velar, no sabemos a qué hora va a llegar el ladrón. Fíjense lo que dice. Jesús nos ha dejado estas palabras. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Qué versículos está citando Jesús aquí? Marcos 13, 35 al 37, el pasaje que leímos. Sigue diciendo, nosotros, está hablando de los adventistas del séptimo día, estamos esperando y velando por el regreso del Señor. ¿Creen que ustedes que es importante estar al tanto de lo que está pasando en el mundo económico, el mundo político, el mundo religioso, el mundo cultural? ¿Creen que es importante velar para saber a dónde estamos? Claro, significa estar despierto a lo que está sucediendo. Sigue diciendo, nosotros estamos esperando y velando por el regreso del Señor. ¿Qué estamos esperando? ¿La segunda venida? Que ha de traer el amanecer, no sea que viniendo de repente nos haya dormidos. Y ahora voy a explicar. ¿A qué tiempo se refiere aquí? Sí, esa es la respuesta. No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para hallar a un pueblo dormido. Y luego, por si acaso no entendieron el primer no, sino a su regreso de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando se quita sus vestiduras sacerdotales, es decir, la intercesión termina. La puerta de la gracia termina cuando Cristo se quita su vestidura de sacerdote, se pone sus vestiduras reales. Dice, cuando se quita sus vestiduras sacerdotales y se vista con sus ropas de venganza. Es decir, ahora va a derramar ¿qué cosa? Las plagas. Y cuando se pronuncia el decreto, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué momento describen esos versículos? El cierre de la puerta de la gracia. Ella dice, a eso se refiere.
ese pasaje de Marcos. Sigue diciendo, cuando Jesús deja de interceder por el ser humano, los casos de todos quedan decididos para siempre. Todos están reunidos en un lado o en el otro lado. Este es el tiempo de ajustar las cuentas con sus siervos, no con los impíos, con sus siervos. Con los impíos es después del milenio. Para aquellos que, ahora fíjense las palabras claves, para aquellos que han descuidado, no rechazado, para aquellos que han descuidado la preparación de ¿qué? O mantener los mantos limpios, de pureza y santidad, la cual los capacita, es decir, los hace idóneos para el cielo, los capacita para ser los que esperan dar la bienvenida a su Señor. El sol se pone en tristeza y oscuridad para no volver a salir. El tiempo de gracia se cierra, cesa la intercesión de Cristo en el cielo. Este momento llega finalmente de manera repentina para todos, como la venida del ladrón. Y aquellos que han, ahora fíjense la palabra bien, no rechazado, aquellos que han descuidado. ¿Descuidado qué? Purificar sus almas, mantener sus mantos limpios. Purificar sus almas. ¿Y cómo se purifica el alma? Por medio de la obediencia a la verdad. Son hallados durmiendo. Ahora escuchen esto. Se cansaron de esperar y velar. Mis padres decían que Cristo viene, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos decían que Jesús va a venir. Y hasta el sol de hoy no ha venido. Se cansaron de esperar y velar. Se volvieron, ahora noten, ¿se volvieron qué? Oh, indiferentes, descuidados, indiferentes. Respecto a la venida de su Señor, no anhelaban su aparición. Y pensaban que no había necesidad de una vigilancia tan cuidadosa, tan continua y perseverante. Habían sido decepcionados en sus expectativas y pensaban que podrían volver a hacerlo. Concluyeron que aún había suficiente tiempo para despertar. Estaban seguros que no debían perder la oportunidad de asegurar un tesoro terrenal. ¿Qué dice la Odisea? Estoy rica y enriquecida y no tengo necesidad de nada. Sigue diciendo, era seguro conseguir todo lo que pudieran de este mundo. ¿Es cuestión de estilo de vida esto? ¿Tiene algo que ver con el estilo de vida? Oh, ya. Era seguro conseguir todo lo que pudieron de este mundo. Y en la búsqueda de este objetivo, perdieron toda ¿qué? Ansiedad e interés en la aparición del Señor. Se volvieron indiferentes y descuidados, como si su venida aún estuviera lejano. Pero mientras su interés estaba enfocado en sus ganancias terrenales, la obra se cerró en el santuario celestial y no estaban preparados. Todo eso significa vengo como ladrón. En Apocalipsis 16 y el versículo 15 y en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Ahora vamos a tratar de terminar lo que significa velar en el poco tiempo que nos queda. Al pie de la página 9. ¿Qué significa velar en la Biblia? Significa estar alerta, despierto, consciente y vigilante. La palabra velar, el antónimo es dormir. Eso lo leímos en Marcos, el capítulo 13. Vamos a leer otro par de versículos. Mateo 24, 42 al 44. Jesús dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora, nuevamente saben de qué está hablando aquí, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vendrá en su
cierre de la gracia. Cuando se quite sus vestiduras sumos sacerdotales, se pongan las vestiduras de venganza, se cierra la puerta de la gracia, viene el tiempo de angustia y luego regresa por segunda vez. ¿Han leído alguna vez la parábola de las 10 vírgenes? ¿Hay una puerta cerrada en la parábola de las 10 vírgenes? Por mucho tiempo yo pensé que la cierra la puerta cuando Cristo viene. Pero no es así. Vamos a leer Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está hablando del cierre de la puerta. ¿Saben cómo sabemos eso? Porque se cerró la puerta para la boda. Todos los invitados estaban adentro, ¿sí o no? Todos los invitados estaban adentro. Se cerró la puerta y las vírgenes fatuas todavía tenían tiempo de tratar de conseguir aceite. No fueron destruidas, inmediatamente se cerró la puerta, sino que tuvieron el deseo. Inclusive la hermana White dice en el capítulo sobre el tiempo de angustia que algunos impíos que reconocen que están perdidos le dicen a los salvos: por favor, ayúdenos a saber cómo podemos prepararnos. Y la hermana White dice que los salvos no tienen nada para ellos. ¿Qué significa la boda? ¿Saben qué es la boda? Cuando termina el juicio investigador, yo pregunto, ¿ya se ha definido quién es un seguidor de Jesús? El propósito del juicio investigador es demostrar quiénes son de Él, quiénes están reunidos en su lado. Cuando se cierra la puerta, su reino está completo, porque ya ha demostrado quién pertenece a su reino. El Jesús recibir el reino y la boda son lo mismo. Dos formas de decir la misma cosa. Así que la boda es cuando se cierra la puerta de la gracia, Cristo recibe su reino porque se ha demostrado quién es súbdito de su reino y el Señor Jesucristo se casa con su pueblo. No sé si me están entendiendo. Fíjense esta cita de la hermana White, primero escrito 2:80. Cada caso había sido decidido para vida o muerte. Está hablando del cierre de gracia. Mientras Jesús había estado ministrando en el santuario, el juicio se llevaba a cabo para los justos muertos y luego para los justos vivos. Cristo había recibido su ¿qué? Porque el juicio había terminado. Ya se había demostrado quién es súbdito de su reino. Su reino son sus súbditos. Así que dice, Cristo había recibido su reino, habiendo hecho expiación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de los súbditos de su reino estaba completo. Y ahora va a hablar de la boda. Se consumó el matrimonio del Cordero. Es decir, el recibir el reino, porque ya se ha demostrado quién es súbdito de su reino, es lo mismo de que Jesús casarse con los que ha sido demostrado que son su pueblo. Así que dice, se consumó el matrimonio del Cordero y el reino y la grandeza del reino bajo todo el cielo fue dado a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús debía reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. El libro de Amós, último texto que voy a leer, 8, 11 y 12 describe la desesperación de los impíos cuando se cierra la puerta. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Cuando se cierra la puerta ya no sirve. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Que Dios quiera que nosotros estemos en el lado correcto. Este versículo lo vamos a estudiar en las próximas 3 sesiones. Ojalá hayamos entendido esto, la importancia de consagrar nuestra vida y estar listos no para la segunda venida,